les voy a invitar a que participen con nosotros en esta transmisión. Tráete tu Biblia, tráete lápiz, tráete pluma. Y queremos que estén ahí activos toda la familia, que participen y que comenten. Todos los que nos están viendo transmisión en vivo, los que nos van a ver, coméntanos, para saber que tú estás conectado con nosotros, para saber quiénes estamos reunidos en esta transmisión. Amén. Yo te voy a pedir que abras tu Biblia rápidamente en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, y vamos a leer del 1 al 12. Todos honrando la palabra, puestos de pie. Ahí también en casa, yo te voy a invitar que aprendamos esto, que cuando leamos la palabra nos pongamos en pie como honra a la palabra. Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron al sepulcro. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía una locura las palabras de ellas y no las creían. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, que este día podamos celebrar tu victoria. Danos entendimiento de lo que es este día, Señor, para cada uno de tus hijos, lo que representa tu resurrección. Oramos, Padre, que el poder de tu sangre en este día, Señor, nos abra camino y nos sea revelada esta verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Ahí toma tu lugar en casa, ponte cómodo. Y yo te voy a decir que hoy estamos en fiesta. Hoy estamos celebrando el acontecimiento más importante de todos los tiempos. El acontecimiento más importante de la fe cristiana, que es la resurrección de Jesús. Celebramos la muerte de Jesús como algo tan valioso, tan importante, la cruz. Sin embargo, esa obra quedaría incompleta si Él no hubiese resucitado, pero Él resucitó. Y yo te quiero decir el día de hoy que Él resucitó, Él está vivo. Amén. Él está vivo, y es por eso que nosotros hoy celebramos esa victoria. Hace 2053 años que Él resucitó. 2053 años que Jesús resucitó, venció la muerte, venció el imperio de la muerte para darnos vida juntamente con Él, para que tú y yo no estuviésemos muertos, para que tú y yo no nos perdiéramos una eternidad. Venció la muerte. Y hay algo muy importante, 7 cosas, 7 enseñanzas que nos deja la resurrección de Jesús. Y estas 7 enseñanzas las vemos habladas, expresadas en los 4 evangelios. Y yo quiero hablarte de cada una de ellas. En primer lugar, si vamos a Mateo 28, capítulo 28, versículo 4,
lo primero que te voy a enseñar y que creo que Dios nos habla cuando Él resucitó es que un mismo acontecimiento paraliza a los inconversos, pero alienta a los creyentes. Mateo 28:4. Un mismo acontecimiento paraliza a los inconversos, pero alienta a los creyentes. Dice, y de miedo de él, del ángel que estaba ahí en la tumba, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Un mismo acontecimiento. La pandemia que estamos viviendo paraliza a los inconversos, a los que no han creído, a los que están lejos. Pero debe alentarnos a nosotros los creyentes a saber que Él viene pronto, a saber que todo esto es el cumplimiento de lo que Él ya había anunciado, que el Señor Jesús está por regresar a la tierra por sus escogidos. Y eso nos debe dar aliento. No debemos tener temor en medio de esta crisis. Como hijos de Dios, escoge la fe en lugar del temor. Escoge creerle a Dios en lugar de paralizarte en casa. Esto no nos exime de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de guardarnos en casa. O sea, no vamos a andar tentando a Dios, ¿verdad? Y haciendo nuestra voluntad y de rebeldes. No. Pero no vamos a entrar en esa atmósfera de temor, sino de fe, sabiendo que esto es para bien, que esto es parte de Dios, que no se le escapó a Dios todo lo que estamos viviendo. Es increíble cómo se ha limpiado el cielo, cómo los mares, lagos, ríos se han limpiado, cómo la creación ha sido bendecida con este tiempo de cuarentena. ¿Cómo somos nosotros los que hemos destruido nuestro planeta? Y Dios tuvo que intervenir. Cómo se habían levantado, y lo hemos venido diciendo, tantos grupos con la ideología de género, tratando de implementar y de implantar esa ideología en nuestra sociedad para corromperla. Y cómo Dios tuvo que intervenir y callar a esas personas, callar a mujeres abortistas, callar a toda esta plaga. Como Dios tuvo que intervenir. Entonces, para los inconversos, la resurrección, este acontecimiento sobrenatural, provocó temor, pero para los creyentes, para los hijos de Dios, provocó aliento. Amén. Amén. En segundo lugar, Mateo 28:6, ahí mismo, en el versículo 6, Dios es fiel y cumple su palabra. La resurrección de Jesús nos recuerda que Dios es fiel y cumple su palabra. Versículo 6 dice, el ángel no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto. Él no está aquí, pues ha resucitado tal y como lo dijo. Lo que Dios habló, lo que Dios declaró, eso lo cumple. Eso lo cumple. Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Él declara su palabra y la cumple. Él respaldará siempre su palabra. Por eso de repente hay gente que dice, anda mal, en desobediencia, anda haciendo su voluntad, ¿verdad? En pecado, pero dice, pero Dios me usa. Cuando voy y oro por los enfermos, sanan. ¿Sí? Porque Dios siempre va a respaldar su palabra. Él dice, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero no necesariamente quiere decir que Él esté aprobando lo que tú estás haciendo. Debemos ser conscientes de esto. Él siempre respaldará su palabra. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Pero no significa que tú y yo estamos haciendo o estemos siendo aprobados por Dios. Entonces, es importante entender que la resurrección de Jesús nos enseña que Él es fiel a pesar de ti y de mí. Amén. A pesar de que le fallemos, a pesar de que no hagamos lo que debiésemos estar haciendo, Él sigue siendo fiel. Y eso nos debe de llenar de alegría, de motivación.
Si yo le pudiera dar un adjetivo a Dios, yo puedo decir, Él es santo, Él es bueno, Él es misericordioso, Él es grande, Él es todopoderoso. Pero hay una en particular: Él es fiel. Él es fiel. Y a veces llega, quizás decimos, oh, llegó en el último momento, ¿verdad? ¿Cuántos de repente hay en casa? Tú puedes decirme, yo llegué a pensar, Dios no llega a esta. Pero Dios siempre llega. Él es fiel. Él llega en el tiempo perfecto. Casi siempre suele llegar en safe. ¿Cuántos saben lo que es safe? En los partidos de béisbol, ¿verdad? Que llega barriéndose, casi siempre. A mi forma de pensar. Pero yo sé que siempre llega en el momento perfecto, donde mi fe fue probada, donde él trabajó mi paciencia, donde Él trabajó mi perseverancia, donde Él trabajó mi carácter. Entonces, en el momento perfecto, Él llega. Número 3, ahí mismo en Mateo 28, ahora nos vamos al versículo 8 y 9. En el camino de la obediencia, siempre tendrás un encuentro con Jesús. 28, 8 y 9. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Siempre que tú obedezcas a Dios, tendrás un encuentro con Jesús. Amén. La resurrección de Jesús nos recuerda que en el camino de la obediencia tendremos encuentros sobrenaturales con Él. No es cuando ya llegaron las mujeres a dar las buenas nuevas que tuvieron un encuentro. Es en el camino. Aún no habrás llegado a cumplir tu propósito, pero ya habrás tenido encuentros sobrenaturales con Jesús. El camino de la obediencia no siempre será el más fácil. El camino de la obediencia no siempre será el más cómodo. No es fácil cuando Dios te dice perdona. No es fácil cuando Dios te dice da. Y tú dices, pero ¿cómo? Pero esto era para mí. Pero ¿por qué? Pero no es fácil el camino de la obediencia. Levántate y ora cuando dices, estoy muy cansado, necesito dormir. No es fácil cuando te dice ayuna. Oye, en esta cuarentena, ayer escuchaba a un amigo pastor que decía, o sea, constantemente ayuno, pero en esta cuarentena, ¿qué es lo único que podemos hacer casi? Comer y estar en casa, comer, dormir, descansar, comer. Ayunar, dice, me costó mucho. No sabía qué tan fuerte estaba mi carne, no sabía cómo estaba mi carne, pero finalmente yo pude ver a Dios en medio de ese ayuno. El camino de la obediencia no es nada fácil, pero es un camino de bendición. Y siempre, escúchalo bien, quienes nos siguen en esta transmisión, siempre ese camino tendrás un encuentro con Dios. En ese camino tú tendrás un encuentro con Dios. En el nombre de Jesús, yo creo firmemente que en ese camino tú tendrás un encuentro con Dios. En el nombre de Jesús tú tendrás un encuentro con Dios. La cuarta cosa que yo puedo ver en la resurrección de Jesús, que Jesús me enseña en esa resurrección, vamos al libro de Marcos, capítulo 16, versículo del 1 al 4. Marcos, capítulo 16, versículo del 1 al 4. Y en su resurrección Dios nos recuerda algo. Él siempre va adelante, un paso más adelante. En lo que nosotros vamos por la leche, Él ya viene con el requesón. Dios va un paso más adelante que tú. Del 1 al 4, Marcos capítulo 16. Del 1 al 4. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Pero cuando miraron, vieron ya la piedra removida.
acontecimiento nos debe recordar: tú no te preocupes por cómo vas a hacer las cosas, preocúpate por hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Estas mujeres tenían una encomienda: ir a ungir el cuerpo del maestro. Pero ¿cómo le vamos a hacer? No vamos a poder. Y ellas iban preocupadas. Tú ocúpate de hacer lo que a ti te corresponde. Lo difícil lo hace Dios. Lo sobrenatural lo hace Dios. Lo extraordinario lo hace Dios. Dios no te va a pedir que hagas algo extraordinario fuera de tus fuerzas. Él te va a pedir solamente que seas obediente con lo que te corresponde hacer. Y Dios se encarga de lo más difícil. Por ahí escuché en una ocasión a una persona que decía: si tu hijo corre de Dios, o si tu esposo, o si tu esposa, o si tu mamá, o si tu hermano corre de Dios y se aleja, no te preocupes, Dios corre más rápido. Él ya llegó a ese lugar y lo está esperando. Él va más rápido. Dios siempre va un paso más adelante de tu situación, de lo que está pasando. Él ya está en tu futuro. Él ya sabe lo que va a acontecer. Él ya está esperando en ese momento. El problema somos nosotros, que de repente nos desesperamos, queremos hacerlo en nuestras fuerzas. ¿Cómo le voy a hacer? Cuando Dios ya tiene la solución, cuando Dios ya tiene la respuesta, Él ya habló desde el cielo para ayudarte en ese asunto que tú necesitas. Si tú en este momento dices: no sé cómo voy a pagar la renta. Si tú en este momento dices: no sé cómo le voy a hacer esta semana para poder comprar toda la comida, no sé cómo le voy a hacer para los transportes, el camión, no sé cómo le voy a hacer. Te voy a decir algo importante en este día. Te voy a decir algo importante en este día. Necesitamos creer que Dios ya estuvo en aquel lugar. Necesitamos creer que Dios ya llegó a nuestro lugar de destino. Necesitamos creer que Dios es fiel. Necesitamos creer que Dios tiene todo el poder para hacer algo extraordinario en medio de lo ordinario que tú estás viviendo. ¿Amén? En quinto lugar, ahí mismo en Marcos capítulo 16, pero el versículo 6 y 7, nos recuerda es la resurrección de Jesús, algo bien importante. Dios no tiene plan B. Nosotros siempre tratamos de ver, y ahora el plan B, ¿verdad? Porque creo que ya falló el plan A, el plan original, pero Dios no tiene plan B. Dice, versículos 6 y 7. Mas Él les dijo: no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, resucitado, no está aquí. Miren el lugar en donde lo pusieron. Pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de ustedes a Galilea. Ahí le verán como les dijo. Y ellas se fueron huyendo al sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Pero vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. Pedro había negado a Jesús 3 días antes. Pedro había fallado. De repente Jesús lo llamó y le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y aquí te daré las llaves del reino, ¿verdad? Y tenía una encomienda Pedro. Cuando niega a Jesús, yo creo que Pedro, como tú y yo pudimos haber pensado, se acabó. Ahí en casa, no sé si tú has llegado a pensar: creo que Dios sí tenía un plan para mí, pero le fallé, y la verdad creo que ya no le sirvo, o creo que ya no es eso lo que debo de hacer. Yo sí llegué a pensar: creo que Dios sí quería usar mi vida, pero me quedó grande el saco. No lo llené y no pude hacer lo que Él me estaba mandando. Creo que me quedó grande el saco. Dios sí quería usarme, pero creo que no fui capaz yo. Sí lo llegué a pensar, y yo estoy segurísima que Pedro experimentó ese sentimiento. Claro que ya no va a querer usarme, por supuesto que no. Claro que soy el peor de todos, porque fui el que lo negué. Lo negué cuando Él me necesitaba, abandoné al maestro. Pero el Señor le dice: vayan y díganle a los discípulos y a Pedro, especialmente dándole su lugar como principal dentro de los apóstoles, diciéndole: mi plan original continúa. Y yo te voy a decir esta mañana,
Dios para tu vida, el llamado de Dios para tu vida continúa. Sigue en pie. Él está usando tu vida y todo lo que está alrededor para cumplir su propósito en ti. Pero le fallé, ¿y? Pero es que no soy digno, ¿y? No es por ti y por mí, es por Él. Esto no se trata de ti y de mí, sino de Él. Él ya sabía cuántas veces le íbamos a fallar. Él ya sabía nuestras limitantes, nuestros desafíos, nuestros temores. Él ya los conoce y aún así nos llamó. Y ahí aún así nos llamó a ser parte de los servidores de su reino para cumplir un propósito. Así de que esta resurrección, entre otras cosas, me recuerda que Dios no quiere plan B. Que conmigo, sin mí o a pesar de mí, Él va a cumplir su propósito, lo que prometió, lo que Él quiere, los designios de su corazón. Todo lo que Él quiso, ha hecho. Todo lo que quiso, ha hecho. ¿Tú crees que tú y yo vamos a intimidar a Dios? Y Dios va a decir, híjole, creo que ya voy a cambiar todo lo que tenía planeado porque mira nomás no se pone las pilas, o mira nomás no me obedece. No, Él sigue siendo Dios a pesar de nosotros. Número 6, en Lucas capítulo 24 versículos 5 y 6. Lucas 24 capítulos 5 y 6. Algo que me recuerda esta resurrección y que lo acentúa en mi corazón, y yo quiero que tú lo tomes en esta mañana. Dios nunca pierde. Versículo 4, 5 y 6, perdón. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro las mujeres a tierra, les dijeron los dos varones que estaban en el sepulcro: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. No está aquí, Él ha resucitado. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Dios nunca perderá una batalla. Él es Dios de victoria. No perderá tu batalla. Asegúrate solamente que Él sea quien toma el mando de tu batalla. No la pelees en tus fuerzas, no la pelees tú. Nada es un error, todo es un proceso. Nada es un error. Pero ¿por qué, Señor? Porque era parte de un proceso. Era la única manera en la cual Dios trabajaría eso profundo de tu corazón. Esto no es una derrota. Lo que tú estás viviendo, lo que viviste en el pasado, no es una derrota, porque Dios no pierde. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿A poco crees que quedaría ahí en la tumba? Él vive, Él resucitó. Él no conoce derrota. Él es un Dios de poder. Él es un Dios de victoria. Jehová de los ejércitos es su nombre. Varón de guerra. Él es nuestro Dios. Y Él siempre nos da la victoria. Él siempre nos ayuda en todo lo que hacemos. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? La tumba de todos los grandes que se han levantado a lo largo de la historia, un Mahoma, Buda, está vacía, está llena con sus huesos. Vas y aquí descansa, y aquí descansa, y ahí están los huesos. Pero si tú vas a la tumba de Jesús, la tumba está vacía, porque Él resucitó, porque Él venció la muerte, porque Él no conoce la derrota. Él es Dios de victoria siempre. Dios nunca pierde. Repítelo en tu corazón, repítetelo. Dios no pierde. Él nunca va a perder una batalla. Señor, yo te invito a que tú me ayudes a pelear esta batalla que estoy librando en este momento, con mi fe, con la enfermedad, con la crisis, con el temor, la batalla que estoy librando en mi familia, en mi matrimonio, por mi hijo. Esta batalla yo te la entrego, porque yo sé que tú no pierdes ninguna batalla. Dios no pierde. Dios nunca pierde. Y esto nos enseña esa resurrección de Jesús, que Él no va a perder nada. El problema es que a veces nosotros queremos por nosotros mismos pelear las batallas y ganarlas en nuestras fuerzas, con nuestros métodos, con nuestra
arma. Cuando en Dios somos más que vencedores. Cuando en Él tenemos todo lo que necesitamos para ganar la batalla que tenemos enfrente. Y número 7. Dios constantemente nos habla, solo que no sabemos escucharlo. Ahí mismo, el 6, en la segunda parte dice, porque buscan entre los muertos al que vive, no está aquí sino que ha resucitado. Y dice, acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Dios constantemente nos habla. El problema que tenemos en nuestro interior tantas voces, nuestra propia voz, la voz del mundo, la voz del diablo, la voz de la gente que está a nuestro alrededor. Tenemos tantas voces alrededor que no escuchamos la voz de Dios, y si la llegamos a escuchar se nos olvida. Dice, cuando el ángel les recordó las palabras de Jesús, se acordaron y dijeron, ay sí es cierto, ya nos había dicho. Job dice, Job capítulo 33, versículos del 14 al 18, dice, en dos maneras habla Dios a sus hijos: en visión nocturna o en sueños. Dios nos habla. ¿Cuántas veces soñamos? Dios nos apercibe, Dios nos habla de algo y ni hacemos caso, y después dice, ay, Dios ya me lo había dicho. Dios ya me lo había dicho. Nosotros es costumbre, todos los días cuando nos levantamos, mi esposo y yo nos preguntamos, ¿qué soñaste? Siempre. Y a veces, no me acuerdo. Sí, soñé esto y esto. Siempre. Porque Dios nos habla. Me acuerdo mucho de un sueño que Dios nos dio, que Dios me dio acerca de Natán. Yo veía como en esa semana tendríamos un congreso de mujeres. Y era el día del congreso en mi sueño, y yo llegaba tarde porque yo llegaba diciendo, ay, híjole, ahí voy, y la gente me estaba esperando así como, hermana Nancy. Yo era la organizadora de parte de la logística de lo que era la intercesión durante el evento, y yo, ahí voy, vamos, ven. Y le decía a Natán, te llevo al camión y ahí tú te vas, ¿sí? Y yo lo dejaba en una parte, en una calle, y yo veía cómo él se cruzaba la calle, y cuando él cruzaba un carro lo atropellaba, pero yo vi todo cómo lo atropellaba, cómo entre las ruedas del carro, y cómo su rodilla se abría, y cómo la cara con tierra, sangre, cómo quedaba así. Entonces yo corría y lo levantaba, pero nadie, o sea, era una desesperación, y yo empezaba a gritar, y yo veía su cara de dolor. Y en eso se ponía el siga y todos los carros se nos dejaban venir, y yo con mi hijo en el piso gritando. Y un carro se adelanta, un carro Mercedes-Benz, un CLA y blanco, y se cruza y nos pone como una barrera para que no nos golpearan los carros. Y yo volteo, no veía a la persona que estaba adentro, pero yo volteo y le doy las gracias. Y cuando despierto, bueno, el cuarto estaba impregnado de una atmósfera de temor. Agarro a mi esposo y él despierta, y comenzamos a orar hasta que el miedo se fue. Y la mañana nos levantamos, platicamos el sueño, ungimos a los dos, aunque el sueño había sido para Natán, pero también ungimos a Betsy. Reprendimos toda la semana estuvimos reprendiendo, estuvimos cancelando. El día viernes yo quería comprarme unos zapatos para estrenar ese día, pero hice cuenta, me dice Betsy, ¿dónde nos vemos? Y yo, bueno, nos vemos en la plaza, pero dije, no voy a alcanzar. Y me acordé que en mi sueño yo llegaba tarde. Dije, no, me le voy a poner de pechito al diablo. Dije, no. Dije, no, ¿sabes qué no? ¿Pero por qué no? Le dije, no, porque vamos a llegar tarde, y acuérdate que en mi sueño yo llegaba tarde. Me dijo, está bien. Llegué a tiempo, todavía no era tiempo, y me habla y me dice mi hijo, ¿me recoges? Sí. ¿Dónde? Pues ahí, ya voy por él. Cuando yo llego por él, no nos entendimos exactamente en cuál esquina, entonces yo me paso, y cuando volteo le digo, acá estoy enfrente, por teléfono, le digo, crúzate. Y cuando volteo para verlo, era exactamente como yo lo veía en mi sueño. Y me dice el diablo, así quería que vieras lo que va a pasar. Temblé, me volteé
y levanté mis manos ahí en el carro y comencé a guerrear, comencé a hablar en lenguas, solo en lenguas, porque decía, no sé cómo orar, solo en lenguas. Con todo mi corazón, con toda mi fe, con todo lo que yo sabía hacer, levanté mis manos. No sé si se tardó 1 minuto o 2 en cruzar, no lo sé. Solamente escucho cuando trata de abrir el carro y volteo y me ve y me dice, ¿qué pasó? Y yo acá con las manos así, orando en lenguas. Le digo, hijo, exactamente donde estabas, a cuando yo volteé, era como yo te vi en el sueño cuando te atropellaban. Y Dios nos guardó, porque Dios va delante de nosotros y Él siempre nos va a hablar y nos va a percibir. El problema es que tú y yo no alcanzamos a escuchar porque estamos tan llenos de voces, de nuestra propia voz, de nuestros temores, que les hacemos más caso al temor que a lo que Dios ha dicho, que le hacemos más caso a lo que dice el mundo, la gente, a lo que dice el diablo. ¿Cuántas veces el diablo viene a susurrarnos al oído y te dice, no lo vas a lograr? Te vas a quedar en el intento, eres un perdedor, eres una mujer que no vale. ¿Cuántas veces? Y nos olvidamos de escuchar a Dios. Y esta resurrección me recuerda eso, que Dios siempre, siempre, siempre va a hablar a nuestros corazones. El punto es, ¿lo estamos escuchando? Hoy es día de celebración y de victoria, porque ciertamente Él vive. Jesús dijo, Juan capítulo 14, versículo 19, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Esa es una promesa, porque Él resucitó, porque Él vive en este día. Él está sentado a la diestra del Padre, Él está intercediendo por nosotros. Nosotros también vivimos, también viviremos. Nosotros también tenemos esperanza, porque Él vive. Así que la resurrección es más allá de lo que de una simple celebración o de algo religioso. La celebración, estamos celebrando que tú y yo tenemos esperanza, que tú y yo tenemos vida, que tú y yo tenemos la oportunidad de ver a Dios en toda su esplendor, en toda su gloria, y que Él viene pronto. Romanos capítulo 8, versículos 11 y 12. Romanos capítulo 8, versículos 11 y 12. Dice la Escritura: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos según la carne. Deudores somos, pero no a la carne, para que tú y yo sigamos viviendo en la carne. Tú no le debes nada a tu carne. Deudores somos del Espíritu, porque ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que nos va a levantar a ti y a mí. Es el que nos va a levantar a ti y a mí. Debemos entender que le somos deudores al Espíritu, no a la carne. Ahí vivimos creyendo que le debemos algo a nuestra carne y complaciéndola en todo, quedando bien con nuestra carne, porque sentimos que somos deudores. No, deudores somos, pero al Espíritu de Dios. Al Espíritu de Dios. Nuestra vida está en deuda con Él, no con nuestra carne. Así que tú y yo no debemos de preocuparnos por quedar bien con nuestra carne. Nuestra carne quiere dormir mucho, ¿sí o no es cierto? Nuestra carne quiere sentirse bien y nuestra carne quiere que nos traten bien y que no nos humillen. A veces la gente nos humilla y sabes, de repente somos bien sentiditos, bien ollitos de tonalá, ¿verdad? En cuanto nos toca nos quebramos. Pero a veces Dios lo permite para mantenernos con los pies en la tierra y decir, no quiero que se te suba. Es por tu bien, es porque te amo, porque te voy a entregar tantas cosas que quiero que tu corazón siempre permanezca humilde, humillado. Por eso te estoy ayudando, no porque la gente sea mala, no porque el diablo. Estoy yo permitiendo todo esto porque estoy trabajando contigo, porque tengo muchas cosas buenas para ti. Y a veces Dios lo permite por eso. ¿Por qué es injusto? ¿Por qué me trataron a mí así mal? ¿Por qué? Porque Dios va a derramar su gloria sobre ti. Y para que no se te suba, Él constantemente está permitiendo que seamos humillados, para que nuestro corazón siempre permanezca en el piso
dependiendo completamente de Dios, con nuestra mirada puesta en Él. Ahora, si tú estás abajo, si tú ya caíste, si estás abajo, déjame decirte algo, ya no hay más para abajo. Lo único que te queda es hacia arriba. Lo único que te queda es subir, escalar, remontar el vuelo, cosas buenas. Si ya tocaste fondo, gloria a Dios. Lo único que te queda es hacia arriba. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Deudores somos. Tú y yo estamos en deuda. Y debemos comprender eso. No estamos aquí por casualidad. Tenemos un propósito. Iglesia, no estamos viviendo por casualidad en este tiempo. Tú y yo fuimos elegidos para vivir en medio de esta pandemia y ser luz, y ser la sal, y ser la esperanza, portadores de buenas nuevas, portadores de fe, contagiadores no de un virus, contagiadores de fe para otros. Tú y yo tenemos que salir de estas cuatro paredes. Dios tuvo que cerrar las iglesias para que saliésemos, porque nos habíamos convertido muchos en cristianos de 2 horas los jueves y 2 horas el domingo y todo lo demás. Ahora cada casa es un altar a Dios, es una iglesia, se habla la palabra, se predica la palabra, se canta alabanzas, cada hogar. Debemos entender eso. Ahora estamos en deudas porque Él vive. Nosotros vivimos en esta tierra con un propósito. Tenemos que hacerlo, porque si nosotros no lo hacemos, las piedras hablarán. Oye, esta semana el cielo hubo un cielo moto, dice la NASA. Nosotros sabemos qué fue lo que pasó en el cielo, que las trompetas se escucharon, que el sonido de Dios se escuchó, recordándonos que Él viene pronto. Pero bueno, la NASA le encontró una explicación científica. Si nosotros callamos, aún los vientos celestiales chocarán y hablarán, recordándonos que Él viene pronto. Quiero terminar con este versículo. Yo lo voy a leer en la traducción de la lengua actual. Me gustó mucho, es muy entendible. Siempre lo había leído en la Reina Valera 60 y me encanta, pero quiero leerlo en la traducción de la lengua actual. Es 2 Corintios 6. 2 Corintios capítulo 6, versículos del 1 al 10. Y yo quiero desafiarte con esta palabra. Ok, Él resucitó, nos dejó 7 enseñanzas en su resurrección. Dios nunca pierde. Voz de victoria se levanta en medio de cualquier adversidad. Él va delante de nosotros. Él va un paso más adelante. Él nos habla antes de que sucedan las cosas. El problema es que tú y yo no lo escuchamos. 7 cosas, 7 enseñanzas que nos deja su resurrección, ¿ok? Entendemos que como Él ya resucitó, nosotros también viviremos con Él. Tenemos ese espíritu de resurrección, pero ahora entendemos que somos deudores de Dios. Estamos en deuda y debemos entender eso y vivir por Él. 2 Corintios capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Nosotros, dice el apóstol Pablo, trabajamos para Dios. Por eso les rogamos que no menosprecien el amor que Dios les ha demostrado. Su palabra dice: cuando llegó el momento de mostrarles mi bondad, fui bondadoso con ustedes. Cuando necesitaron salvación, yo les di libertad. Escuchen, este momento oportuno ha llegado. Hoy es el día en que Dios puede salvarlos. No queremos que nadie critique nuestro trabajo, por eso tratamos de no dar mal ejemplo. En todo lo que hacemos, demostramos que somos servidores de Dios y todo lo soportamos con paciencia. Hemos sufrido y tenido muchos problemas y necesidades. Nos han dado latigazos, nos han puesto en la cárcel y en medio de gran alboroto nos han maltratado. Hemos trabajado mucho. Algunas veces no hemos dormido ni comido. A pesar de todo eso, nuestra conducta ha sido impecable. Conocemos la verdad
somos pacientes y amables. El Espíritu Santo está en nuestras vidas y amamos la verdad. Con el poder que Dios nos da, anunciamos el mensaje verdadero. Cuando tenemos dificultades, las enfrentamos y nos defendemos haciendo y diciendo siempre lo que es correcto. A veces nos respetan y nos tratan bien, pero otras veces nos desprecian y nos maltratan. Unas veces hablan bien de nosotros y otras veces mal. Aunque decimos la verdad, nos llaman mentirosos. Aunque nos conocen muy bien, nos tratan como a desconocidos. Siempre estamos en peligro de muerte, pero todavía estamos vivos. Nos castigan, pero no nos matan. Parece que estamos tristes, pero en realidad estamos contentos. Parece que somos pobres, pero a muchos los hacemos ricos. Parece que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Quiero decirte algo. Parece que no tenemos nada, pero lo poseemos todo. Dice la Escritura en lo que acabamos de leer. Dios dice: en tiempo aceptable te oí, en día de salvación te socorrí. Hoy es tiempo aceptable. Hoy es día de salvación. Y por eso, porque ahora, y no dice hoy, dice ahora es el tiempo aceptable. Ahora, en esta época, en este momento de la historia, es tiempo aceptable y es día de salvación. Ahora. Por lo tanto, nuestra conducta debe ser irreprensible. Nuestra conducta debe ser impecable. Nuestro testimonio tiene que hablar más que nuestras palabras. Íntegros, pacientes. Me llama tanto la atención, dice: nos recomendamos a nosotros mismos en tribulaciones, en persecución. A diferencia de muchos ministerios hoy en día, en grandes, en poder, en prosperidad, en empoderamiento, en fama. ¿Sabes? La recomendación era: nos recomendamos en tribulación, en paciencia, en pruebas. Nos critican, nos tratan como desconocidos, pero somos bien conocidos. Si tú no eres conocido en el infierno, no vales, dice por ahí, ni un costal de frijol. Si no somos conocidos en el infierno, no valemos lo que debíamos valer. Que nos conozcan, no que nos conozcan en la tele, que nos conozcan en el infierno por peligrosos, por personas que sabemos establecer el reino de Dios donde nos paramos. Yo quiero desafiarte este día. Hoy es día de salvación. Ahora es ese tiempo aceptable. Él resucitó. La tumba está vacía y tú y yo debemos entender que estamos viviendo un momento en la historia sin precedente y que debemos ser el reflejo de esa resurrección allá afuera. Que debemos vivir esa resurrección allá afuera con nuestras palabras, con nuestro testimonio. Cuando otros mienten, nosotros ser veraces. Amén. Cuando otros roban, nosotros ser íntegros, honestos. Cuando otros temen, nosotros debemos caminar por fe, avanzar. Que nuestro testimonio hable más fuerte que nuestras palabras. Inclina ahí tu rostro. Inclina ahí tu rostro y vamos a adorar al Rey. Y vamos a exaltar ese amor tan grande. Le costó muy caro, pagó un precio muy caro Jesús, la muerte. Quizás un día sabremos lo que Él vivió y lo que Él experimentó. Quizás un día cuando le veamos cara a cara lograremos entender
escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me mueve preso, llenamos mi corazón. Me persigue y llena las nubes y me lleva por mí. No puedo negarlo ni vencerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me mueve preso, llenamos mi Eres rey, Señor. Estamos tan agradecidos por tu amor. Un amor sin condición. Un amor que sobrepasa nuestro entendimiento, que es un amor infinito, Señor. Que queremos, Señor, decirte nuevamente: somos tuyos. Somos tuyos, Señor. Caminaremos de tu mano, Señor. Y estaremos contigo en eternidad por el poder de tu sangre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Dios te bendiga. Los que nos siguen en la transmisión, Dios te bendiga. De verdad, conéctate con nosotros. Estaremos subiendo videos, enseñanza, tiempos de alabanza. No vamos a parar. Y sabemos que tú ahí donde estás, Dios te usará como su iglesia para establecer su reino aquí en la tierra. No temas, pueblo